Estamos en la página 226, donde nos habla de uno de los conceptos más importantes de este tema, que es el concepto de fondo de maniobra. Bien, para entender esta página es fundamental tener dominado el tema 11, ¿vale? Y haber entendido muy bien las dos páginas anteriores de este tema. Bien, nos habla ahí de principios de equilibrio financiero. Primer principio de equilibrio financiero. Este es muy evidente. La idea es que el activo no corriente, ¿vale?, se financie con recursos o capitales permanentes. Esa es la idea. Es decir, si yo compro una máquina que forma parte del activo no corriente y esa máquina la voy a tener durante muchos años, pues esa máquina que esté financiada con elementos de recursos permanentes, por ejemplo, con un préstamo a largo plazo. Ese principio es como muy evidente, que el activo no corriente se financie con financiación a largo plazo, por lo tanto con recursos permanentes. Bien, segundo principio, pues uno podría pensar, bueno, pues partiendo del mismo principio, podríamos decir que el activo corriente se financie también con exigible a corto plazo, que el activo corriente se financie también con pasivo corriente. Pues no, esto no es así. No. Lo ideal es que el activo corriente se financie una parte con exigible a corto plazo, pero otra parte de ese activo corriente se financie también con recursos o capitales permanentes, ¿vale? Esa es una idea fundamental, que el activo corriente se financie una parte con exigible a corto y otra parte con recursos permanentes. Bien, ahí aparece la idea de fondo de maniobra en base a lo que os acabo de decir. ¿Qué es el fondo de maniobra? ¿Veis ahí esa definición muy importante? Es la parte del activo corriente que se financia con exigible a corto plazo. Y quiero que en base a esta definición lo analicéis con el balance, con el gráfico este que aparece aquí. Fijaros el fondo de maniobra que aparece ahí entre el activo y el neto y el pasivo. ¿Veis que tiene una llavecita? Vuelvo a decir la definición y fijaros cómo clava la definición. El fondo de maniobra es la parte del activo corriente, ¿veis la llave? La parte del activo corriente que es financiada ¿con qué? Con recursos permanentes, fijaros, con la parte esta naranja más oscura que aparece a la derecha. ¿Lo veis ahí? Parte del activo corriente que se financia con recursos permanentes. Esa es la idea del fondo de maniobra. Y veis aquí como en este gráfico el activo corriente está siendo financiado por exigible a corto, pero también por recursos permanentes. Eso es lo que es el fondo de maniobra. Bien, la idea es cómo se calcula el fondo de maniobra. Dos fórmulas para calcular el fondo de maniobra. Estas dos fórmulas son las que aparecen aquí. Primera fórmula, que el activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, yo en clase suelo hacer el siguiente experimento con mis alumnos, que es el siguiente. Quiero que cojáis el dedo pulgar y el índice de vuestra mano izquierda y localizarlo donde está el activo corriente. Y hacéis lo mismo con la mano derecha, el dedo índice y dedo pulgar, lo localicéis donde está el pasivo corriente. Y una vez que habéis hecho esto, quiero que juntéis las manos poco a poco, y veis ahí cómo aparece la llave donde está el fondo de maniobra. Bien, si lo habéis hecho bien, tendría que salir. Bien, vamos a ver la segunda fórmula. ¿Veis el punto 2? Es recursos permanentes menos activo no corriente. Quiero que hagáis la misma operación, ¿vale? Recursos permanentes con la mano derecha, activo no corriente con la mano izquierda, vais juntando y debería de aparecer ahí el fondo de maniobra como esa diferencia, ¿vale? Como esa diferencia entre esos dos conceptos, ¿vale? Por lo tanto, si no os acordáis muy bien de la fórmula, que deberíais de tenerlas muy clara, podéis utilizar este truco y más o menos por lógica se puede deducir la fórmula del fondo de maniobra. Bien, entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas? Es lo que nos dice en el último párrafo. Las empresas buscan tener un fondo de maniobra positivo, ¿vale? Fondo de maniobra positivo. ¿Qué es lo que implicaría que el fondo de maniobra fuera negativo? Pues implicaría que el exigible a corto plazo es mayor que el activo corriente, ¿vale? Por lo tanto, eso va a implicar que la empresa va a tener problemas para hacer frente a las deudas a corto plazo. ¿Qué querría decir que el fondo de maniobra fuera negativo? Pues imaginar la siguiente situación.
que tenemos deudas a corto plazo por valor de 10, ¿vale? Y de activo corriente, imaginar que solamente tenemos 7. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que pagar mañana, o pasado mañana, o la semana que viene, deudas por valor de 10, y solamente para hacer frente a esas deudas a corto plazo de 10, solamente tenemos 7 de activo corriente. Es decir, vamos a tener problemas para hacer frente a esas deudas. Eso es lo que quiere decir que el fondo de maniobra sea negativo. Es lógico pensar que el exigible a corto se pague con activo corriente. Es decir, no vamos a vender nuestro inmovilizado, no vamos a mandar una máquina para convertirla en dinero y con ese dinero pagar las deudas a corto plazo. Lo ideal es utilizar el activo corriente, es decir, que las existencias se vendan y se conviertan en disponible, o directamente o las deudas que de nuestros clientes nos las paguen y se conviertan en disponible, o con el mismo disponible, para hacer frente a esas deudas a corto plazo. Por lo tanto, el activo corriente, para que una empresa funcione correctamente, tiene que ser mayor al exigible a corto plazo, y de esta manera tenemos un fondo de maniobra positivo. Bien, en la página siguiente nos pone un ejercicio. Veis inicialmente cómo nos da información sobre el activo, con un total de 2100. Fijaros la amortización acumulada, que aparece con signo negativo, y luego el lado derecho del balance con neto y el pasivo. Y entonces nos dice que calculemos el fondo de maniobra. Veis ahí en el apartado B cómo lo calcula, y aplica las dos fórmulas: activo corriente menos pasivo corriente, que sería 560 menos 700. Estos cálculos los ha sacado del balance que ha hecho, el cuadro que aparece en la parte de abajo. 560 de activo corriente, lo veis aquí, menos 700 de pasivo corriente, que aparece aquí a la derecha. Hacemos esta operación y nos da menos 140. Y si aplicamos la otra fórmula, recursos permanentes, es decir, neto más pasivo no corriente, por lo tanto, 910 más 490 nos daría este 1400. Y le restamos el 1540, que sería el activo no corriente, ¿vale? Aquí el activo no corriente. Hacemos esa operación y nos daría este menos 140. Fijaros aquí una cosa importante que os recomiendo de cara al examen, a mi examen, o bien al examen de la EBAU: calcular el fondo de maniobra con las dos fórmulas. ¿Por qué? Porque si hacemos ese cálculo y nos da el mismo resultado, seguramente que tengamos el balance correcto. Si al hacer ese cálculo nos da números diferentes, hay algún error en el balance, entonces tendremos que analizarlo un poquito más. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre a esta empresa? Veis, tiene deudas a corto plazo por valor de 700. Lo veis aquí en el balance, 700. Y para hacer frente a esas deudas a corto plazo de 700, únicamente tiene un activo corriente de 560. Es decir, la semana que viene tiene que pagar 700, y solamente tenemos la parte más líquida del balance, que es el activo corriente, solo tiene un valor de 560. Eso va a implicar problemas para hacer frente a las deudas a corto plazo. Por eso esta empresa está en una mala situación financiera, porque tiene un fondo de maniobra negativo. Bien, y el ejercicio que aparece en la parte de abajo es un balance dinámico. ¿Por qué es un balance dinámico? Porque nos analiza a una empresa en 2 años diferentes. Bien, veis ahí que tenemos el año 1 y el año 2. Vamos a ver cómo ha evolucionado esta empresa. En el año 1 podéis ver que teníamos un activo corriente de 70, lo veis aquí, y para hacer frente a un exigible a corto plazo de 80, aquí abajo a la derecha. Entonces, eso va a indicar fondo de maniobra negativo, con lo cual problemas para hacer frente a las deudas a corto plazo. Entonces piensa en la empresa, tenemos que cambiar cosas. Vamos a ver qué podemos cambiar. Dice aquí, entonces, en el año 2, ¿veis cómo ha bajado el activo no corriente? Ha bajado en 15, con lo cual ha pasado de 130 a 115. El activo corriente es el cambio más importante que ha sufrido la empresa. Es que ha pasado de 70 a 125, es decir, ha subido en 55 unidades. Bien, vamos con el neto y el pasivo. Veis que en los fondos propios también han subido un poco, el pasivo no corriente también ha subido un poco, y el pasivo corriente ha bajado de 80 a 70, ¿vale? Bien,
Entonces vamos a analizar en el año 2 cuál es la situación de la empresa. Fenomenal, fenomenal. Con un activo corriente de 125 no va a tener ningún problema para hacer frente a deudas a corto plazo de 70. Son datos todo esto del año 2, ¿vale? Fondo de maniobra positivo. Aquí lo hemos calculado. Veis ahí que el fondo de maniobra del año 1, veis aquí en la parte de abajo, del año 1 era de -10, utilizando las dos fórmulas, mientras que el fondo de maniobra del año 2, utilizando las dos fórmulas, nos da 55. Hemos pasado de un fondo de maniobra negativo, con lo cual problemas para hacer frente a las deudas a corto plazo, a un fondo de maniobra positivo que da una estabilidad financiera importante.